Bueno, bien, 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 bien. Buenas, buenas, buenas. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del momento en el cual te encuentres ahora estudiando este maravilloso tema. Te sorprendo nuevamente para estudiar algo nuevo que tiene que ver con lo que es la sostenibilidad y la sustentabilidad, en este caso en particular, el cálculo de la huella de carbono referido a lo que es el rubro del ámbito textil. Sí, sí, sé que en estos momentos estás con un montón de dudas, un montón de consultas, pero bueno, en este encuentro vamos a solucionar todos aquellos problemas en cuanto a no comprender de qué se trata el tema o más que nada el tema de la resolución de la huella de carbono en base a el cálculo que se efectúa desde lo que sería el sitio de destino en donde se fabrica el producto o el artículo hasta el destino o el lugar que yo le indico a dónde tiene que llegar. Bueno, bien, hay conceptos básicos que es importante que nosotros repasemos antes de arrancar en base a qué es lo que significa la huella de carbono y cómo se vincula con esto de la sostenibilidad y sustentabilidad. Nosotros somos conscientes que en nuestro rubro, en nuestro ámbito, que en este caso estamos abarcando lo que es el sector textil, hay un montón de procesos, procedimientos, métodos e inclusive también artículos, productos que sí o sí tenemos que utilizar en cualquier etapa de nuestra cadena de valor, ya sea indumentario textil, que no podemos eliminar de nuestro proceso productivo. Pero sí es importante poder generar conciencia y poder desarrollar, gestionar y diseñar alternativas para poder reducir el impacto o generar nuevas estrategias. ¿Sí? Somos muy responsables en eso y, como vuelvo a repetir, más allá de no poder eliminar determinados procesos, por lo menos poder reducir ese impacto. Sabemos que desde lo que es la sustentabilidad, sostenibilidad, todo acto que nosotros vamos a realizar en el presente va a impactar de manera positiva o negativa en lo que es el futuro. Claramente lo vemos en una definición acá en la parte superior, en donde somos responsables desde lo que vendría a ser el uso del artículo, la generación, hasta lo que vendría a ser el destino final del mismo. Por otro lado, también vivimos en un ambiente, en un mundo, en un planeta, en un ecosistema, ¿sí? En donde no vendría a ser, como bien lo dice acá la definición, una simple imagen o una foto, sino que es el resultado de nuestras decisiones, las tomas de decisiones que nosotros realizamos ante cualquier procedimiento, ya sea desde el inicio, el desarrollo o el fin. ¿M? E impactamos desde diversos puntos de vista, ya sea lo social, lo político, lo económico. Bien, vamos a avanzar un poquito más en cuanto a qué es lo que quiere decir esto de la huella de carbono. Vamos a hacer una pequeña introducción, abuelo de pájaro, vamos a explicar qué significa lo que es el efecto invernadero. Nosotros sabemos bien que nuestro ambiente, nuestro planeta, se compone de muchísimos gases. Vamos a darle la prioridad y el protagonismo a lo que vendría a ser nuestro queridísimo dióxido de carbono. Vemos acá lo que es la definición química, ¿sí? CO2, nosotros respiramos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono en ese sencillo proceso. Bueno, bien, resulta que nosotros tenemos lo que vendría a ser la radiación solar, ¿sí? Que ingresa a lo que vendría a ser nuestro planeta, es absorbida por lo que es la masa terrestre, la parte que obviamente no se va a emplear, no se va a explotar, es de lo que vendría a ser naturalmente nuestro planeta, automáticamente es expulsada al exterior. Gracias a que, hablando naturalmente, existe el dióxido de carbono, con este ejemplo que les acabo de dar, que respiramos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono, se forma una capa de este gas, uno de los gases, porque nosotros estamos hablando de dióxido de carbono, pero también tenemos metano, monóxido de carbono, etcétera, que conforman esta denominación de gases efecto invernadero, ¿sí? El famoso GEI, que lo van a visualizar en un montón de definiciones en cuanto a lo que es la huella de carbono o lo que es el efecto invernadero. Generan estos gases, ¿sí? En lo que vendría a ser en la capa de la atmósfera, una capa en donde parte de esa radiación solar no la expulsa completamente al exterior, sino que es reabsorbida por el planeta. Es importante, ¿sí?
esa reabsorción de esa masa energética para que nosotros podamos mantener una línea de temperatura estable y poder favorecer así la vida en nuestro planeta. Recordemos que el dióxido de carbono es un gas que se presenta durante muchísimos años, se almacena, se conserva, no solo en lo que vendría a ser la masa terrestre, sino también en lo que es las masas de agua, lo que es océanos, mares, etcétera, etcétera. Si nosotros incrementamos lo que vendría a ser esta cantidad de gas, de dióxido de carbono, claramente lo que vamos a lograr es que mucha de la radiación solar que permite que se expulse hacia lo que es el exterior, siga conservándose en lo que es el interior del planeta. De esta manera se incrementan las temperaturas, claramente se alteran lo que son los factores climáticos y lo que es toda la parte de la biodiversidad planetaria, motivo por el cual se genera elevaciones de temperatura, recalentamiento global, etcétera, etcétera, como bien acabo de mencionar recién. A la derecha podemos ver un mapa, ¿sí? Un mapa mundial, en donde podemos analizar y observar los países, aquellos sectores en donde el GEI se incrementa de manera alarmante y se produce de manera alarmante, ¿sí? Más o menos desde lo que es la década de los 90 hasta ahora, 2023 aproximadamente, se ha incrementado casi en un 50% más lo que vendría a ser la producción de dióxido de carbono, impactando negativamente en nuestro planeta, observándose claramente lo que es la extinción de algunas especies en consecuencia a esta modificación del factor clima, el factor temperatura, ¿sí? Porque mucha de la radiación solar que ingresa al planeta no es expulsada al exterior, sino que se sigue almacenando, ¿eh? Así que bueno, mientras nosotros mantengamos esta capa, estas cantidades estables del gas, no va a haber ningún inconveniente. Pero a lo que naturalmente se produce, hay que sumarle lo que nosotros producimos en nuestro planeta, ya sea desde distintas perspectivas. Por eso es que hablamos de ser conscientes en lo que es todo el proceso productivo, en base a los traslados, ¿sí? ¿Cuánto se gasta de carbono? En base a lo que es la cantidad de combustible, los efectos de calor que se generan, en las fábricas también, cuánto es el gasto energético, todo eso influye en lo que es el incremento de este gas, en lo que es la generación, la producción del mismo, impactando negativamente en nuestro planeta. Claramente este ejemplo que yo estoy dando tiene que ver con lo que es el ámbito textil, pero imagínense la cantidad de actividades que se desarrollan en este mundo, en este planeta, en distintos países, en distintos puntos sectores, que incrementan esta masa de carbono, que alteran lo que vendría a ser las cantidades normales de emisión y producción de dióxido de carbono. Naturalmente, y sumado a lo que, desde lo que vendría a ser la mano del hombre, se incrementa más, más y más. Bueno, ya entendiendo más o menos de qué se trata un poquito lo que es el efecto invernadero y cuál es el gas, que obviamente la reina en este caso que nosotros vamos a hacer hincapié es el dióxido de carbono, que compone lo que es el GEI, el GEI, ¿sí? Gases efecto invernadero. Obviamente también generando conciencia desde nuestro punto de vista acerca del impacto positivo y negativo que podemos llegar a generar en nuestro planeta. Una de las cosas que nosotros vamos a desarrollar en la actividad que tenemos a mano es esta maravillosa ficha técnica que la voy a tomar de ejemplo, porque tenemos fichas textiles, pero también tenemos fichas de avío, entre otras cosas más. Me voy a centrar un poquito acá en donde dice criterios de sostenibilidad, en donde vamos a separar este cuadrito en cuatro partes. Por un lado tenemos huella de dióxido de carbono, huella hídrica, el kilometraje, es decir, hablando de la distancia entre lo que vendría a ser la fábrica, el sitio de origen en donde se elabora ese artículo, hasta el destino final en donde quiero que el mismo llegue para poder ser comercializado, utilizado, vendido, procesado, etcétera, etcétera. Y por último tenemos lo que vendría a ser la huella de energía, que en esta oportunidad lo vamos a dejar con puntitos suspensivos, porque tendríamos que meternos en profundidad con un montón de datos en cuanto a lo que es, por ejemplo, en este caso vamos a tomar de ejemplo una fábrica, qué es lo que ocurre con los gastos energéticos de luz, agua,
mano de obra humana, mantenimiento de maquinarias, etcétera, etcétera, que por hoy no nos vamos a meter con eso. Simplemente nos vamos a meter en el ítem de la distancia en kilometraje, la huella hídrica y también el cálculo de la huella de dióxido de carbono. Así que bueno, de toda esta ficha maravillosa que todos vamos a realizar coherentemente, conscientemente y obviamente inteligentemente, vamos a proceder a lo que es el cálculo de la sostenibilidad. Nosotros vamos a tomar acá un ejemplo, ¿sí? Citado, y a la izquierda nos vamos a encontrar con un cuadrito que nos va a acompañar desde lo que vendría a ser el inicio a fin, ¿sí? Tiene que ver con la tabla de huellas orientativas para realizar los cálculos según el tipo de fibra utilizada, ¿eh? Recordemos que los textiles que nosotros vamos a trabajar a lo largo de la cursada, a lo largo de la carrera, están compuestos por diversas fibras, ya sean naturales, químicas o artificiales, ¿eh? Tenemos por un lado algodón, lino, cáñamo, ¿sí? Estamos mencionando fibras naturales de origen vegetal. Podemos mencionar también naturales animales, como lo que es la lana. Podemos avanzar un poquito más en las artificiales, como lo que es el liocel o el rayón viscosa. ¿Por qué no también con las sintéticas que tienen que ver con el nylon, el poliéster y el acrílico? Fíjense que esta tabla se divide en tres partes. Por un lado tenemos la huella de carbono, ¿sí? Por otro lado, tenemos lo que vendría a ser consumo energético, que vuelvo a repetir, en esta oportunidad no nos vamos a centrar en esta columna. Y por último, tenemos lo que vendría a ser la huella hídrica. Recordemos que estas proporciones, ¿sí? Están dadas en lo que vendría a ser, por ejemplo, en el caso de la huella hídrica, cuánto equivale, es decir, estamos hablando de la cantidad de agua que voy a utilizar para poder procesar esa fibra, ¿sí? Los litros de agua en kilos, ¿sí? O toneladas. En estas proporciones vamos a trabajar, inclusive la huella de carbono también pasaría exactamente lo mismo, ¿eh? Fíjense que hablamos de kilos y toneladas, toneladas, kilos, litros, etcétera, etcétera, pero yo ya veo que en estos momentos te estarás haciendo un gran signo de pregunta arriba de tu cabeza, porque ¿qué voy a hacer con estos datos? ¿A dónde los reemplazo? ¿Me tengo que poner a llorar? Y la pregunta es no, no, porque estamos de este lado para poder ayudarte a resolver estos cálculos, que básicamente son tres pasitos que vamos a seguir, ¿eh? Fíjense cómo acá tenemos un ejemplo de cálculos auxiliares en cuanto a lo que es la lana. Se arranca con un proceso fundamental que tiene que ver con el conocimiento del peso de esa muestra de textil en 1 metro por 1 metro, ¿sí? No 1 metro por 1,50 m o 1 metro por 50 centímetros, no, recortamos una muestra textil de 1 metro de ancho por 1 metro de alto, ¿eh? Esa muestra textil la peso y a partir de ese peso voy a empezar a desarrollar todos estos tipos de cálculos. O sea, primer paso, vamos a sacar el peso de la muestra. En este caso, para una muestra de textil compuesto por fibra natural de origen animal, lana, pesa aproximadamente 280 gramos. Bien, para lo que es el cálculo de la huella hídrica, ¿sí? Que básicamente tiene que ver con esta columnita que tenemos aquí a la derecha, voy a tomar, obviamente, mi fibra, que en este caso vendría a ser lana, lo podemos ver acá claramente, y básicamente la regla habla de lo siguiente. Por cada 1000 gramos o 1 kilo de material de lana, yo voy a utilizar para su proceso 10 litros de agua, ¿sí? Voy a hacer una proporción, o en este caso una regla de tres simple, y voy a hacer el cálculo para, en vez de 1000 gramos, para 280 gramos, ¿sí? ¿Cuántos litros de agua yo necesitaría? Sacando la equivalencia, puedo determinar que aproximadamente entre 2 litros 800, ¿sí? 3 litros es lo que voy a utilizar para poder procesar este material. Así que la huella hídrica, básicamente, de lo que vendría a ser dióxido de carbono para lo que es el cálculo de la lana, ¿sí? Utilizaría 2,8 litros de agua para 280 gramos de textil, ¿eh? Entonces tenemos paso 1 completo, huella hídrica a la perfección. Ese dato yo lo voy a completar en mi ficha técnica, en donde dice aquí huella hídrica, cuántos litros, ¿sí? Completaría en este sector. Muy bien, pasamos ahora a lo que vendría a ser el cálculo de huella de dióxido de carbono, que acá, atenti,
yo me voy a detener en dos situaciones, porque para lo que es el cálculo de la huella de dióxido de carbono, em, voy a utilizar dos procesos, ¿sí? Porque básicamente, por un lado, tenemos lo que vendría a ser la huella, ¿sí? Del cálculo de dióxido de carbono, más lo que vendría a ser la sumatoria de esa distancia en kilómetros, desde lo que vendría a ser el lugar de origen de ese producto, fábrica X, hasta el destino final que yo quiero que lo trasladen, ¿sí? Estamos hablando de un traslado de ese material desde la fábrica, el lugar de origen, hasta lo que vendría a ser el destino final que yo le voy a indicar. Como siempre, nosotros, en este caso en particular, el cero lo vamos a poner en lo que vendría a ser la facultad. Es decir, para vos que estás sintonizando la tele en estos momentos, sería el pabellón 3 de Ciudad Universitaria Capital Federal, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, nuestra queridísima FADU UBA. Así que bueno, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Seguimos utilizando la tabla de equivalencias. Yo acá tengo, en el caso de la lana, que es el ejemplo del cual nosotros nos estamos basando ahora, bueno, ahora en breve vamos a tomar otro ejemplo con otra fibra para poder seguir practicando esto y para que ustedes se den cuenta que no es para nada complicado hacer este cálculo. Al contrario, es muy, muy fácil. Bueno, bien, no nos vamos a distraer, seguimos acá con la lana en donde para lo que es el cálculo de la huella de carbono, ¿sí? Para 8,7 kilos de lana, ¿sí? Yo voy a gastar, o mejor dicho, voy a utilizar o bueno, gastar, producir, generar, ya se me está haciendo un trabalenguas con las definiciones, una tonelada, ¿sí? De lo que vendría a ser la huella de carbono. Entonces, fíjense la equivalencia que vamos a hacer acá. Si yo, si yo para 8.700 gramos de material voy a gastar una tonelada, ¿sí? Voy a utilizar una tonelada, en este caso. ¿Cuánto gastaré para 280 gramos? Ahora la pregunta del millón era la siguiente: ¿qué significaban estos 280 gramos que tengo acá? Estos 280 gramos, ¿sí? Es el peso de la muestra que yo había calculado en un principio de 1 metro por 1 metro. ¿Está bien? Entonces, para 280 gramos, yo voy a utilizar o gastar 0,032 toneladas. ¿Sí? Entonces, la huella de dióxido de carbono, para poder generar, producir, elaborar en mi queridísima fábrica un metro, un metro de textil, ¿sí? De lana, va a ser de 0,32 toneladas. Ahí yo ya tengo una parte A resuelta de lo que vendría a ser el cálculo de la huella de dióxido de carbono, pero todavía me falta otro ítem más, que tiene que ver con el traslado del material. Recordemos que el traslado del material puede hacerse desde muchas vías. Puedo utilizar avión, auto, moto, paloma mensajera, etcétera, etcétera. Siempre y cuando yo no utilice mis pies, etcétera, etcétera, que lo que vendría a ser el gasto de carbono va a ser muchísimo menor y obviamente el impacto tremendamente menor en comparación a si tengo que hacer ese traslado en auto. Es importante que ustedes sepan cuántos kilómetros se va a recorrer, ¿sí? Y en qué medio. Esto vendría a ser la parte B. Ahora, la parte A ya la resolvimos. Regla de tres simple, perfecto, está genial. La parte B, ¿cómo la resuelvo? Yo les comparto un link o si no directamente pueden venir por aquí, pueden encontrarlo como Calculator Carbon, wow, Hannah hablando en inglés, o lo que vendría a ser nuestra calculadora de carbono. Ustedes pueden configurar esta página para que en vez de que esté en inglés, esté en español, pero la parte que a mí me interesa es este cuadrito inferior, en donde ustedes pueden ver que consta de diversas solapitas, ¿sí? Cada solapa a mí me va a indicar un medio de transporte diferente. Puede ser avión, puede ser auto, moto, tren o autobús, colectivo, etcétera, etcétera. Es importante que ustedes tengan noción y obviamente esa relación del medio de transporte con el tipo de combustible que va a utilizar. No es nada del otro mundo, ¿sí? Por ejemplo, si yo me voy a basar en el ejemplo que nosotros estamos trabajando, podemos decir que hay una distancia de 14 kilómetros entre lo que vendría a ser la fábrica en donde yo voy a generar ese artículo hasta el destino final, que en este caso, ¿qué sería?
facultad, ¿sí? La facultad, ahí tenemos el punto cero. Así que bueno, entre la fábrica en donde yo voy a producir este paño de lana, con respecto a la facultad, hay una distancia total de 14 kilómetros, ¿sí? Yo en este caso voy a ir en auto. Bueno, vamos a empezar a configurar aspectos, ¿sí? De ese auto. En este caso, bueno, vamos a decir que tiene combustible diésel. Estoy configurando situaciones, aspectos, detalles o aspectos, vuelvo a repetir la palabra aspectos, del medio de transporte. En este caso estamos hablando auto. Y a lo último, una vez que termino de completar todo, este no tiene opciones, calcular o añadir huella de carbono. Bueno, bien, básicamente me hace un cálculo total en coche, ¿sí? De 0 toneladas de dióxido de carbono. Ustedes dirán, ¿pero cómo? ¿Qué pasa con esto? Em, 14, ¿sí? 14 kilómetros básicamente es una distancia muy es menor, ¿sí? Es una distancia muy corta en donde no genera grandes impactos en lo que vendría a ser la generación, ¿sí? De dióxido de carbono. Así que en este caso es como que podría considerarse una distancia despreciable, ¿sí? Pero si yo empiezo a incrementar estos kilómetros, es decir, estoy hablando de más de 50, 100, 1000, etcétera, etcétera, ahí yo ya voy a ver acá un gran impacto, voy a ver un número que se va a ir incrementando y bueno, situaciones a las cuales hay que prestar atención, por eso hablamos de lo que vendría a ser la conciencia, ¿no? Si hay un textil, un material, herramienta o cualquier artículo que yo necesite para trabajar, operar o producir, etcétera, etcétera, es importante analizar este tema de las distancias. Ok, lo que yo puedo conseguir en otro país, en mi país, ¿lo puedo conseguir? Entonces, de esa manera yo puedo reducir esta distancia en kilómetros y puedo cooperar a la sustentabilidad y sostenibilidad en cuanto a lo que es la generación de carbono, ¿sí? Impactando negativamente en nuestro planeta en base a lo que vendría a ser este famoso efecto invernadero, que el efecto invernadero, como ya lo hemos hablado en un principio, es natural, existe, es natural que se pueda vivenciar en nuestro planeta para poder mantener temperaturas estables por encima y por debajo de lo que vendría a ser los 30 o los 20 grados para que el bioma y el ecosistema puedan proliferar. Ahora bien, si a lo que se produce naturalmente y a los efectos naturales que se producen en el planeta nosotros impactamos negativamente, generando sobre recalentamiento global, y bueno, vamos a alterar un montón de sistemas, generando la extinción de muchas plantas, animales y afectando negativamente a lo que es nuestra calidad de vida y, por qué no, también mencionar la salud. Bueno, bien, no nos vamos a poner depresivos ni nostálgicos porque estamos acá para poder resolver un gran problema, poder poner manos a la obra, concientizar y por sobre todas las cosas darle una vuelta de timón a esta situación que estamos viviendo hoy en día. En esta parte B que estamos calculando en base a lo que es la huella de dióxido de carbono, es importante que ustedes hagan una captura de pantalla, ¿sí? Con todos esos datos que han configurado en base a lo que es el traslado de ese material, ¿sí? El traslado, ¿cómo lo trasladan? Avión, tren, auto, moto, etcétera, etcétera. Y por qué no también un mapita en cuanto a lo que es la distancia, desde el punto A hasta el punto B. Bueno, en nuestro caso, que hemos calculado en base a la calculadora de carbono y teniendo en cuenta primordialmente la distancia que hay entre el punto A y el punto B, el medio de transporte, el tipo de combustible que se usa, debido a que la distancia es muy corta, ¿sí? Ha calculado 0 toneladas, así que bueno, hablábamos de que en este punto del cálculo de la huella de dióxido de carbono se compone por la sumatoria de lo que vendría a ser el cálculo de la huella de dióxido de carbono más lo que se gasta en lo que vendría a ser el traslado de ese material, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos el valor de 0,032 toneladas más, en este caso, 0 toneladas, me da 0,032 toneladas, que tiene que ver con lo que es el cálculo de la huella de dióxido de carbono, que si yo voy a volver a mi ficha técnica, es un material que lo voy a agregar en este sector, ¿sí? Cálculo de la huella de dióxido de carbono. En este caso, kilómetro cero, kilómetros, estamos hablando de estos famosos 14 kilómetros que tengo que recorrer desde el punto A hasta el punto B para poder trasladar
el material. Recordemos que el kilómetro cero lo vamos a insertar en lo que vendría a ser el pabellón 3 de Ciudad Universitaria, nuestra queridísima FADU UBA. Así que bueno, aclarado esto con este ejemplito que tenemos acá, vamos a incursionar con otra fibra que puede llegar a ser, por ejemplo, no sé, podemos tomar el acrílico, acá estamos, hace un ratito empezamos a experimentar en cuanto a lo que es la lana, ¿sí? Entonces vamos a probar ahora con el acrílico y qué definiciones, o mejor dicho, qué números podemos obtener, ¿sí? Bueno, habíamos dicho que para el cálculo de lo que vendría a ser la huella, ¿sí? Ya sea hídrica, de carbono, etcétera, que es lo que nosotros les vamos a pedir en este análisis, en este desglose de fichas, principalmente lo que vendría a ser fichas textiles y ficha de avíos, consta de 3 pasos. El primero, primero vamos a calcular el peso de la muestra por metro cuadrado. En este caso vamos a utilizar como ejemplo lo que vendría a ser una muestra de un textil compuesto principalmente por una fibra sintética que es el acrílico. Recortamos la muestra metro por un metro, pesamos y bueno, resulta que el peso de ese textil, en mi caso, ¿sí? No serían 280 gramos, perdón, ya se me estoy, ya me estoy perdiendo en algunas equivalencias, ¿sí? Entonces, yo rápidamente voy a proceder a hacer la cuenta. El primer paso ya lo hice, que tenía que ver con lo que es el peso, ¿sí? El peso de la muestra. Este es el punto número 1 que nosotros tenemos que hacer, calcular el peso de esa muestra, ¿eh? Así que bueno, ahora voy a calcular cuánto, ¿sí? Gastaría yo en litros, porque en este caso dato principal, yo tengo acá los datos de la lana, tengo que modificarlo, ¿eh? Nosotros tenemos acá acrílico, vamos con la huella hídrica, porque es lo primero que estamos calculando, ¿eh? Recordemos, primero huella hídrica, después huella de dióxido de carbono, porque en base a los datos que yo voy a ir calculando, voy a ir, no quiero decir la palabra desmenuzar, pero es como que voy a ir utilizándolo paso a paso, ¿eh? Así que bueno, tenemos acá el acrílico, me va a correr un poquitito para poder visualizarlo y tengo una equivalencia que por cada, ¿sí? Kilo de material, de textil que voy a utilizar, ¿sí? Que voy a procesar, voy a utilizar 250 litros de agua, ¿sí? Así que bueno, vamos a modificar este dato que tenemos acá en base a lo que es el ejemplo anterior. Muy bien, ahí está. 250 litros para lo que vendría a ser un kilo de mercadería, o la equivalencia, por favor, revisar esos contenidos. ¿Cuántos gramos tengo en un kilo? En este caso, que mi muestra de acrílico es de 325, ¿sí? Vamos a calcular, a ver cuánto nos da, ¿sí? Muy bien, yo estoy haciendo la cuenta en estos momentos, y me da un total que voy a utilizar 81,25 litros de agua, ¿sí? Muchísimo. Pero bueno, vuelvo a repetir, es importante que nosotros conozcamos estos datos, seamos conscientes, coherentes, en base a las decisiones que vamos a tomar para que el impacto se reduzca, ¿sí? Entonces, de esta manera calculamos lo que vendría a ser la huella hídrica, ¿sí? La huella hídrica, vamos a corregir acá, que es de una muestra de acrílico, ahí estamos, ¿sí? Son datos que saqué de la tablita, recordemos que vamos a utilizar la columna de la derecha, huella hídrica, ¿sí? Entonces, sí, para un kilo de mercadería voy a utilizar 250 litros de agua, para 325 que tengo por aquí, ¿cuántos litros de agua voy a utilizar? Entonces, haciendo esta regla de 3 simple, o mejor dicho, sacando esta proporción, puedo deducir que para 325 gramos de textil
voy a utilizar 81,25 litros de agua, ¿eh? Así que 81,25 es lo que yo voy a completar en mi ficha técnica en la parte de huella hídrica, ¿eh? Ahí estamos. Bien, y después nos quedaría lo que vendría a ser, paso número 3, tiene que ver con lo que es el cálculo de la huella de dióxido de carbono. En este caso, habíamos hablado que el cálculo de la huella de dióxido de carbono se dividía en dos. Por un lado, deducir lo que vendría a ser el kilometraje, es decir, en este mapita indicar el punto A, es decir, a dónde yo voy a generar mi textil de acrílico, hasta el punto B, es decir, el sitio de destino, a dónde quiero que llegue, y ahí poder deducir cuántos kilómetros puede llegar a ser, ¿sí? Entonces, bueno, seguimos, vamos a punto A, ¿sí? Acá yo ya lo dividí para no confundirme, ¿sí? Para mantener un orden, más que nada, el Consejo Sano les recomendaría que ustedes también mantengan este orden para que ningún dato se despiste y obviamente sean ordenados y prolijos a la hora de trabajar. Fíjense de qué manera armónica esta ficha se puede leer desde la A hasta la Z en donde no se le puede hacer ningún tipo de cuestionamiento porque está perfecta. Bueno, huella de dióxido de carbono. ¿Cuál de las tres columnas voy a utilizar? La huella hídrica, ya la utilizamos, hicimos el cálculo. Consumo energético, dijimos que por el momento lo vamos a dejar en suspenso, así que vamos con la columna número 1. En este caso, para el acrílico, ¿sí? Por cada 12,4 kilos de material voy a gastar una tonelada, voy a generar una tonelada de lo que vendría a ser en este caso el gas de dióxido de carbono. Así que bueno, bien, vamos a modificar los datos porque acá tenemos el ejemplo de la lana, ¿sí? Así que me voy a correr un poquitito más, así se puede ver bien en pantalla. Ahí estamos, vamos a cambiar los valores. En este caso yo tengo 12,4. Ahí estamos. Como estamos en kilos, yo acá estoy pasando la reglita a lo que vendría a ser gramos, ¿eh? Por eso pongo estos valores. Bien, para 12,400 gramos de textil voy a utilizar en este caso una tonelada. Fíjense que el dato yo lo estoy sacando de aquí, todos lo estamos viendo. Ahora bien, yo lo que voy a hacer es, voy a tomar el peso del material, ¿sí? Que habíamos hablado que era de 325 gramos, dato que yo saqué de pesar mi muestra textil, ¿sí? De 1 metro por 1 metro. Por favor, tengan cuidado con eso, porque por lo general a veces puede llegar a pasar que no tiene 1 metro por 1 metro, sino 1 metro por 50 centímetros, 1 metro por 1,5 metros. No, tiene que ser un cuadrado perfecto de 1 metro por 1 metro, ¿eh? Así que bueno, bien, vamos a calcular la equivalencia, a ver cuántas toneladas en dióxido de carbono yo voy a gastar. Vuelvo a repetir, es importante ser conscientes del gasto, ¿sí? El impacto que nosotros podemos generar en nuestro querido planeta. Así que en este caso a mí me estaría dando un valor de 0,026 toneladas, ¿sí? De dióxido de carbono generado. Voy a seguir modificando los valores acá porque tengo ejemplo anterior, había sido de la lana, ¿eh? Ahí estamos. Voy a modificar acá. Esto es lo que yo voy a completar en la ficha, pero por ahora, todavía mantenemos el suspenso porque en mi caso, la distancia entre lo que es el punto A y el punto B, de lo que es la generación del acrílico hasta la facultad, pabellón 3 de Ciudad Universitaria, vuelvo a repetir para vos que estás del otro lado, no va a ser de 14 kilómetros, sino que va a ser un poquito más. Así que me voy a ir nuevamente a mi calculadora de dióxido de carbono. Ahí estamos, el traslado lo voy a hacer nuevamente en auto. Y en vez de ser 14, va a ser 160 kilómetros. Ahí estamos. Perfecto. Estoy chequeando los datos.
Muy bien. Ahí está. Bueno, perfecto. Acá estoy viendo que huella total de coche, ¿sí? Fíjense que al haber puesto, en este caso, una distancia superior a lo que vendría a ser 14 kilómetros, que era en el ejemplo que habíamos visto anteriormente, sino que en este caso calculamos, ¿sí? Para 160, fíjense que se ha incrementado, ¿sí? La huella de dióxido de carbono, y en este caso me arroja un valor de 0,03, ¿eh? Así que voy a volver nuevamente a mi cálculo y a lo que vendría a ser en este caso, muy bien, 0,026 toneladas de huella, ¿sí? De dióxido de carbono, producción de dióxido de carbono en base a esta proporción de 325 gramos, que es lo que pesa el textil. Yo le tengo que sumar lo que gasto también, lo que gasto también en el traslado, ¿sí? Entonces de esa manera yo calculo la huella total de lo que es el dióxido de carbono. Así que bueno, vamos a empezar a calcular 0,026, que es el cálculo de la huella de dióxido de carbono. A esto yo le tengo que sumar 0,03, que es lo producido para lo que es el traslado del mismo, ¿sí? En donde arroja un dato total de 0,056, ¿sí? Entonces, lo que vendría a ser huella de dióxido de carbono, en mi caso sería 0,56 toneladas, ¿sí? Entonces, de esta manera yo concluyo todo lo que se pide en la ficha técnica, ¿sí? Por un lado, determinar lo que vendría a ser la huella hídrica en litros, que es lo que nosotros hemos calculado aquí arriba, en base a lo que es el peso del material textil, ¿sí? Esa muestra de 1 metro por 1 metro, y con la columna de la derecha, ¿sí? De la derecha, en este caso tomamos el acrílico, que tenemos que por cada kilo de mercadería, para su proceso voy a utilizar 250 litros de agua, ¿eh? Entonces, mi huella hídrica, en este caso el cálculo arrojó un número de 81,25, que si me voy a mi ficha, acá en huella hídrica pondría 81,25 litros, ¿sí? Que es lo que voy a utilizar para su proceso. Y después viene lo que vendría a ser el cálculo, perdón, de la huella de dióxido de carbono, ¿sí? En donde es importante en este sector poner el kilometraje, ¿sí? Es decir, la distancia de ese punto A punto B, de lo que es el traslado de la mercadería, que ustedes lo obviamente, van a hacer una captura de pantalla en base a lo que es el planito, el mapita, ¿sí? Lo van a calcular en base a lo que es la calculadora de la huella de dióxido de carbono, que es esto que tenemos aquí, ¿sí? Acá también tienen que presentar una captura de pantalla en base a esta calculadora. Ahí estamos. Entonces, vuelvo de vuelta, ahí estamos. Acá ustedes calculan, ¿sí? Yo había calculado en base a lo que es el acrílico y una distancia de 160 kilómetros, ¿sí? Que el carbono producido en ese traslado del material del punto A al punto B era de 0,03 toneladas. Así que bueno, lo que es kilómetro cero, yo acá pondría 160 kilómetros de distancia entre el punto A y el punto B, con un consumo o generación total de 0,03 tonelada de dióxido de carbono, ¿eh? Ese dato ustedes lo van a completar en esta parte de la ficha, ¿sí? Y para ir finalizando en lo que vendría a ser cálculo de la huella de dióxido de carbono, hacemos la sumatoria de el cálculo de la huella de dióxido de carbono, que nosotros hemos obtenido ese dato a partir de lo que vendría a ser el peso del material, sacando la equivalencia, ¿sí? Con la primer columna, ¿sí? Que tiene que ver con lo que es el cálculo de la huella de dióxido de carbono en la fabricación del material, ¿eh? En este caso, nuestra reina fue la fibra de acrílico, en donde 12.400 gramos de material voy a gastar, producir, generar 1 tonelada de dióxido de carbono. En nuestro caso de 325, que es lo que pesa la muestra, ¿cuánto voy a generar? Y bueno, el dato arrojado era de 0,026 toneladas. Por lo tanto, para calcular la huella total, el cálculo final
de lo que vendría a ser huella de dióxido de carbono sería la sumatoria de la huella de dióxido de carbono más el dato arrojado en base a la calculadorita que hicimos acá, con un dato de 0,056 toneladas, dato que voy a poner acá en donde dice huella de dióxido de carbono, ¿sí? Acá pondríamos este dato que es de 0,056 toneladas, lo ponemos en este sector, ¿sí? Volvemos a repetir, huella de energía es un tema que por lo pronto no nos vamos a, no nos vamos a meter sin interiorizar en base a cada uno de los procesos que vamos a ir analizando, ¿sí? En todas las fichas, todas las investigaciones que vamos a ir haciendo, pero en esta instancia solamente nos vamos a conformar con huella de dióxido de carbono, huella hídrica, kilómetro cero, es decir, kilometraje total del punto A al punto B que voy a trasladar el material. Así que bueno, recuerden que para esta instancia de sostenibilidad y sustentabilidad, que tiene que ver con lo que es el cálculo de la huella de carbono, solamente nosotros nos vamos a ahondar en lo que vendría a ser el cálculo de la huella hídrica, ¿sí? Que primero y principal, fundamental, antes de arrancar con cualquier dato, es importante que ustedes conozcan el peso de esa muestra textil de 1 metro por 1 metro. Sé que van a soñar con esto, pero bueno, sé que lo van a aprender y se van a acordar y se van a dar cuenta que no es difícil, ¿sí? Y cualquier cosa estamos de este lado para poder ayudarlos, ¿eh? Así que bueno, para poder resolver esto solamente son 3 pasitos. Primero, pesar la muestra 1 metro por 1 metro. Segundo, calcular la huella hídrica en base a lo que es la tercer columna de mi tablita de equivalencias, la tercer columna y tomando como base lo que vendría a ser el peso del material. A continuación, seguimos con lo que vendría a ser el cálculo de la huella de dióxido de carbono, en donde a partir de la equivalencia de la primer columnita y obviamente el peso del material, determino cuánto voy a gastar, producir o generar de dióxido de carbono en la fabricación del material y le sumo lo que vendría a ser lo producido en lo que es el traslado de ese material desde el punto A hasta el punto B. Este punto B casualmente consta de dos situaciones también, en donde ustedes van a hacer un print page, una captura de pantalla del mapita, indicándonos ese traslado del punto A al punto B, y una segunda captura de pantalla que tiene que ver con la calculadora de carbono. Ese cálculo ustedes hacen una captura de pantalla, A, B, y ya estamos. Va a arrojar un dato. Recuerden que dependiendo de la cantidad de distancia en kilometraje que ustedes arrojen, esa distancia va a ser despreciable o no. En nuestro caso del acrílico, que tenemos una distancia superior en comparación a este proceso de la lana, que es de 14 kilómetros, habíamos dicho que era de 160 kilómetros, se ha incrementado lo que es la generación del dióxido de carbono a un 0,03 tonelada. Entonces, bueno, 0,056 vendría a ser la totalidad de la generación de dióxido de carbono entre una cosa y la otra. Así que bueno, recuerden estos 3 pasitos: pesar la muestra, huella hídrica, huella de carbono con su punto A y B, y de esta manera ustedes pueden transitar y circular lo que vendría a ser el camino hacia la felicidad, arrojando datos maravillosos, generando conciencia, tomando decisiones responsables y críticas para poder tener un futuro muchísimo mejor, no solo a nivel planetaria, sino también para dejarle al resto de nuestras generaciones y descendencias. Así que bueno, gente hermosa, espero que se haya comprendido el tema. Cualquier cosa, no duden en consultarnos. Estamos desde este lado, pueden escribirnos, pueden corrernos en las clases, pueden mandarnos palomas mensajeras, señales de humo, etcétera, etcétera, y seguiremos practicando y obviamente reforzando este contenido hasta que se termine de entender. Por lo pronto, los dejamos hasta aquí, que sigan estudiando, sigan leyendo. Les vamos a adjuntar también un material teórico para que puedan estudiar bien y interiorizarse aún más en cuanto a lo que es toda esta situación del dióxido de carbono, el efecto invernadero, los gases del efecto invernadero, consecuencias a favor y en contra que podemos tener, abarcando humildemente un granito de arena que genera mucho impacto en nuestro planeta, que tiene que ver con lo que es el rubro textil, que pelea un segundo o un tercer puesto año a año en las industrias más contaminantes del planeta. Así que bueno, estamos desde este lado nosotros concientizando, estudiando, analizando y evaluando para poder mejorar, revertir esta situación
para tener un futuro mejor. Así que bueno, gente linda, espero que hayan disfrutado como yo esta clase. Nos volveremos a encontrar en una próxima situación. Que sigan bien y hasta la próxima.